Buenas noches, mi nombre es Diego Ricardo Rojas, soy estudiante del doctorado Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Estamos en el módulo Enfoques Filosóficos de la Educación. El día de hoy les voy a presentar el video de disciplina e interdisciplinariedad, algunas concepciones y algunas reflexiones en torno al quehacer universitario. Vamos a hacer algunas consideraciones acerca de la disciplinariedad y la interdisciplinaridad en el proceso del docente. Digamos lo que el mundo de hoy exige o tiene una exigencia diferente y un enorme reto a prepararse para enfrentar una sociedad globalizada donde la ciencia y la tecnología se han desarrollado virtuosamente y aparte de eso nos han llevado a explorar pedagogías emergentes y casi que se ha dejado de lado un poco el ser humano como sujeto y su centro de atención. Digamos, en el contexto actual que se desarrolla la educación, se hace necesario proporcionar una educación científica a los ciudadanos de modo que sea disciplinaria, pero al mismo tiempo se aplique una interdisciplinariedad que esté ligada y que sea transversal frente a la cultura y a lo que contribuye a prepararlos para lo que es la vida. Bien, vamos a ver algunas consideraciones acerca de la implementación de la interdisciplinariedad en el proceso docente. Digámoslo, la interdisciplinariedad, partiendo a Quintero, digamos, partiendo de Quintero, es una de las cuestiones que preocupa a la educación y se refleja en los currículos de las disciplinas y las asignaturas y en las diferentes estrategias didácticas. Digamos que existe un consenso en destacarla como una forma de pensar y proceder para enfrentar y resolver cualquier problema de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos ligando demasiado a la disciplina de su quehacer en los currículos universitarios y en la formación de profesores y en la formación de estudiantes se está ligando demasiado a la disciplinariedad, quiere decir orientar de manera específica y no llevarlo a manera transversal o a que se relacione con las otras ciencias. Y esto es porque no hacemos una reflexión en torno al currículo, o digámoslo como lo dice Steinhaus, no se realiza una investigación directa hacia el currículo para poder hacer reflexión en torno a ella. La educación científica del individuo ha de conducirlo no solo a saber ciencia, sino también sobre la ciencia. Es sus aspectos culturales, epistemológicos y éticos y sus relaciones con la tecnología, digamos, es una repercusión social, de acuerdo a Núñez, en el 98, y esto hace que esa implementación de la interdisciplinariedad esté sesgada y no se avance en el proceso educativo. Para Kurmema, en el 2000 hay una necesidad urgente de hacer una transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias y esto es, primero, considerar los cambios experimentados en el contexto en el que transcurre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Segundo, trabajar en la eliminación de dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuarto, implementar los cambios, digamos, prestar atención al diseño de la actividad aprendizaje, estamos hablando de las planeaciones que realizan los docentes. Y quinto, llamémoslo así, encarar con urgencia una introducción en la práctica de la interdisciplinaridad en la enseñanza-aprendizaje de la ciencia. Digamos, una característica esencial en la actividad investigadora y del desarrollo social. Revisar y cambiar algunas concepciones sobre la formación y superación de profesores, no solo de ciencias, sino de todas las disciplinas, hace que se lleve a una transformación real del proceso de enseñanza-aprendizaje. En su proceso, en la forma como está concebido el currículo, cómo se concibe la educación, cómo se concibe una planeación de aula, cómo se consigue una ejecución en el aula y la forma como se llega al estudiante. Eso hace que prestemos mayor atención, digámoslo, en el campo de la investigación didáctica y que esos problemas de formación y de superación de tanto de profesor como directivos se puedan lograr. Digamos, entonces existe la necesidad de elaborar una planificación curricular con secuencia lógica interdisciplinaria entre el pensum de estudio y los contenidos programáticos. Se debe hacer una reflexión en torno a la interdisciplinaridad. Para, digamos, ya centrarnos más, Colmena nos define la interdisciplinaridad como el reflejo y la concreción compleja, realidad de toda actividad humana. Digamos lo que realmente nos lleva a conocerla, a comprenderla y transformarla. Para Van Linden plantea que
puede verse como una estrategia pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas, entendida como el diálogo y la colaboración de estas para lograr la meta de un nuevo conocimiento. Para Torres, en el 2000, es un proceso eh, en el cual intervienen dos o más disciplinas del conocimiento científico como objeto de generar formas y maneras de comprender y hacer ciencia. Eh, para Diego, la interdisciplinariedad es un acto de cultura. ¿Qué quiere decir esto? Es el acercamiento a las relaciones de interdependencia, digamos, de varias asignaturas, de varias disciplinas que son llevadas a un área del saber. Por ejemplo, cuando estamos en el área de matemáticas, nosotros podemos ver que tenemos diferentes disciplinas en matemáticas. Tenemos fenómenos físicos que entender, como es la física, tenemos estadística, tenemos español, porque hay que entender los problemas matemáticos, y al mismo tiempo tenemos lectura crítica, que es entender la situación. Entonces, hablar de interdisciplinariedad en la formación de los profesores nos lleva más allá del currículo, nos lleva más allá de la profesionalización y de la disciplinariedad. Digamos, las relaciones interdisciplinarias se llevan a cabo primero por la multidisciplinariedad, que es, pues, digamos, es una comunicación que hay eh, diversa de varias disciplinas, donde está reducida al mínimo, o sea, cada una le aporta nomás un poco de manera simultánea y solamente se sacan los elementos comunes, pero en realidad no se establece relación entre ellas. El concepto de pluridisciplinariedad, digamos pluri, ¿sí? Entonces sabemos que la superposición de disciplinas de más o menos cercanas dentro de un mismo sector de conocimiento, pero que se aleja de las demás. Es el caso, como lo mencionaba, de la física, que se acerca a las matemáticas, pero deja de lado lo que es la gramática, lo que es la lectura crítica y lo que son las interpretaciones de lo que, según Duval, se conoce como representaciones sociales, ¿sí? Como esquemas y representaciones en la mente. La disciplinariedad, digámoslo así, es cruzada, conlleva un acercamiento basado en posturas de fuerza y posibilidad de comunicación, el cual está desequilibrada, y digamos, va a dominar más que las otras la propia disciplina y es la que lleva a la profundización del ser, pero se deja de lado al estudiante y al currículo para llegar con las otras disciplinas, ¿sí? Digámoslo así, se puede observar con algunas disciplinas cómo tratan de imponer ese eje del monopolio en las explicaciones de los fenómenos sociales y naturales y se deja de lado las otras. Nos centramos solo en las disciplinas y no en lo que las otras le pueden aportar. Para esto, pues digamos, la interdisciplinaridad propiamente dicha implica una voluntad y un compromiso de elaborar un marco más general en donde cada una de las disciplinas le aporta a ese rol y, digamos, se pueden dar intercambios recíprocos y al mismo tiempo se puede construir ese saber y ese proceso de enseñanza. De ahí que al iniciar partí de que era algo más eh, directo hacia lo cultural. Como conclusión de la relación entre la disciplinaria y la interdisciplinaria, yo creo que se necesita determinar los elementos del conocimiento entre las diferentes disciplinas, materias, módulos. De esta forma se sabe cuál y cuándo se puede aportar en cada uno de ellos y cómo se logran establecer nexos y relaciones a modo que se integre. Digamos, una aproximación puede ser la aplicación de estrategias curriculares, donde los directores generen ejes transversales y generen diferentes contenidos aprovechando las potencialidades educativas y culturales que hay en la ciencia y en la educación. Y por último, y no, digámoslo, yo lo tomo como una de las más importantes, la investigación de problemas de la ciencia y científicos específicos de, digámoslo, de la docencia, relacionan que es allí con la investigación donde nosotros podemos lograr cambiar y lograr mejorar la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando logramos este tipo de inclusión de interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad es demasiado esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque es la que lleva a que el estudiante construya
cuáles son sus beneficios y para qué le sirve, cómo él liga, cómo él entrelaza, cómo él relaciona su entorno con esa asignatura. Por ejemplo, al estudiante le permite decir, bueno, ¿y para qué me sirven las matemáticas? Entonces las matemáticas, más allá de ser unos números, de ser el pensamiento numérico, también tenemos que es el pensamiento variacional, el pensamiento geométrico, métrico, y tenemos que lo lleva a que esas situaciones que se dan, él lea, interprete, analice y concluya. Y eso le da sentido a la resolución de problemas. Estoy hablando desde el punto de vista matemático y didáctico. Y esto hace que él logre adaptarse y que él logre vincularse. Bien, esta es una pequeña reflexión de lo que es la disciplinariedad y la interdisciplinaridad en el proceso educativo. Espero me hayan logrado entender un poco. Les habló Diego Ricardo Rojas y tenemos la bibliografía Nota Freire, donde tomamos la interdisciplinaridad en el proceso docente educativo del profesional en educación. Curmena, Núñez, Piaget y Van Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga.